esteroidea, en donde actúa, ¿dónde están los receptores de la hormona aldosterona? En las células principales del túbulo, túbulos colectores del túbulo Sí, es cierto. de la última parte del túbulo distal y los túbulos colectores, y actúan sobre las células principales. Yo tengo los tipos de células en el túbulo distal y colector principales, tipo A y tipo B, intercaladas. ¿Qué me estimula la producción de aldosterona? La absorción de sodio y de... A veces ese es el efecto, absorción de sodio y agua y eliminación de potasio. Pero lo estimula, se han identificado dos formas de que puede estimularse la aldosterona. Elevación del potasio en plasma y la angiotensina 2. Angiotensina 2 y potasio. Muy bien. ¿Cuál de las dos tiene una mayor estimulación? Falso. El potasio es el que tiene más efecto. Los dos están relacionados porque la angiotensina 2 de hecho forma parte del sistema renal angiotensina aldosterona. Pero en una parte de su libro dice, pero no lo sabemos, pero el potasio es el que estimula más a la aldosterona, tiene un mayor efecto, más potente. Pero ahora nos interesa saber a nivel celular cómo actúa la aldosterona. Ahora sí, hablando del mecanismo celular, es decir, cómo la aldosterona va a ejercer su función, va a ser que tenemos que la aldosterona es muy liposoluble. Entonces, por ser liposoluble, va a toda la célula y se va a unir a la célula principal. Se va a unir al receptor mineralocorticoide y el receptor mineralocorticoide junto con la aldosterona lo va a ayudar a difundir dentro del núcleo. Dentro del núcleo va a estimular la producción de ARN mensajero que junto con el ribosomas va a sintetizar proteínas que van a ayudar a enzimas mitocondriales que ayudan a la función de la bomba sodio-potasio ATPasa y también a la producción de canales de sodio y el potasio que van a ayudar a las funciones de la aldosterona. Y la regulación de la secreción de la aldosterona es la que vamos a mencionar, principalmente el potasio, la concentración de potasio extracelular, un aumento y también un aumento de la angiotensina 2. Vamos a tener que igual el incremento de la concentración de sodio y de pérdida antibiótico auricular va a disminuir la secreción de aldosterona. Y tenemos que la ACTH va a estimular un poco su producción, pero esta es una porción muy mínima, o sea, no lo va a hacer a la misma intensidad que es usual. Bueno, ya empezando a hablar de los corticoides, como mencionó Jenny, el cortisol va a corresponder a un 95% de la actividad de estos corticoides. Y vamos a ver que el Guyton menciona que, pues, si en el cortisol va a haber tanto manifestaciones en la desregulación de los sistemas metabólicos, también en cuanto a la respuesta hacia cualquier tipo de estrés, y también en cuanto al sistema inmunológico. Entonces vamos a ir abarcando cómo va a afectar el cortisol y todos los efectos del cortisol, tanto en el metabolismo de grasas, de proteínas y de hidratos de carbono, iniciando con el de los hidratos de carbono. Primero, pues el cortisol va a estimular, o uno de los efectos principales es la estimulación de la gluconeogenia. Esto es bastante importante y la forma en la que el cortisol actúa o hace esto es que hay que entender primero que la insulina y el cortisol van a tener efectos contrarios. O sea, el cortisol va a ser antagonista de los efectos de la insulina. La insulina la vamos a abarcar en el siguiente capítulo, pero aquí para entender el efecto del cortisol vamos a primero a explicar un poco de qué efectos tiene la insulina a muy grandes rasgos. Entre ellos es que va a aumentar la glucogénesis, va también a inhibir la síntesis de enzimas que ayuden o que son necesarias para la gluconeogénesis. Entonces, si el cortisol actúa de forma opuesta a la insulina, pues lo que va a hacer es inhibir la glucogénesis y aumentar la síntesis de proteínas necesarias para la gluconeogénesis. Bueno, ya no se me pasó esta pregunta, pero alguien me puede recordar que si se acuerdan de las clases de bioquímica y todo eso, pues a qué significa glucogénesis para más o menos tener
tener bien claro todo esto. ¿A qué se refiere con glicogénesis? A la formación de glucosa, o sea, desde cero. Bueno, se va a formar glucógeno a partir de glucosa. Y por otra parte, la gluconeogénesis va a formar esta glucosa a partir de otros derivados diferentes a la glucosa. Entonces, como les comenté, pues va a aumentar las enzimas que conviertan a los aminoácidos en glucosa dentro de los hepatocitos, es decir, pues va a aumentar la síntesis de enzimas que ayuden a la gluconeogénesis. Y el segundo efecto, pues va a ser que el cortisol va a movilizar aminoácidos hacia los tejidos, de los tejidos extrahepáticos, sobre todo del músculo, y pues esto va a ayudar como un tipo de sustrato para que se incluya, para que estos aminoácidos se incluyan en la formación de gluconeogénesis y que ayuden al hígado a facilitar esta formación de glucosa. Otro de los efectos importantes del cortisol en los hidratos de carbono es la disminución de la utilización celular de la glucosa. Esto suena un poco contradictorio, ya que pues primero nos menciona que se forma bastante glucosa. El efecto neto de esta estimulación de la glucogenia es aumentar la formación de glucosa por parte del hígado. Entonces suena contradictorio que otro de los efectos del cortisol sea disminuir la utilización celular de la glucosa, y más adelante vamos a explicar el por qué se da esto, porque sí tiene una razón. Pero esta disminución de la utilización celular de la glucosa va a estar dada por una reducción, porque el cortisol va a reducir la translocación del transportador de glucosa GLUT4. Esto lo podemos explicar recordando que este transportador va a estar en vesículas, en el citoplasma, y después por acción de la insulina pues va a ir hacia la membrana y va a unirse en ella para permitir la entrada de glucosa. Si esto es un efecto de la insulina, entonces, como les mencioné, el cortisol actúa al contrario de la insulina. Si se inhibe, si se reduce esta translocación, este movimiento de este transportador hacia la membrana, pues no va a entrar glucosa a la célula. Si no entra glucosa a la célula, va a haber una glucemia elevada en sangre, y esto va a hacer un efecto que va a hacer que la insulina, o que el cuerpo responda sintetizando más insulina, lo que al final termina generando pues aunque se genere más insulina, el cortisol está inhibiendo esa parte, entonces la glucosa de todos modos no puede entrar completamente a la célula, y esto genera pues una resistencia a la insulina. El segundo punto, que reduce la expresión del sustrato de la insulina 1 o IRS1 y de la fosfatidilinositol 3-sinasa. Esto es un poco entendiendo lo que ya les expliqué arriba. Pues la insulina se va a unir a los receptores, el receptor se va a activar y a su vez se va a activar el IRS1. El IRS1 y la fosfatidilinositol 3-sinasa son mensajeros que van a enviar esa señal de la insulina para promover que proteínas muevan, que ejecuten esa translocación de este transportador, y pues este transportador vaya hacia la membrana y permita la entrada de glucosa. Si esto no sucede, o sea, si se reduce esta expresión de estos mensajeros, pues al final la glucosa termina sin poder entrar a la célula. Y ya por último menciona, se vuelve todo el ciclo que les comenté, que lleva a la resistencia a la insulina. Ahora, también menciona el Gayton que reduce la oxidación del NAD. Esto pues, es importante para permitir la glucólisis, y pues si no se lleva a cabo la glucólisis, pues al final no se está aprovechando esa glucosa, y la glucosa termina, otra vez, vamos a lo mismo, se termina aumentando en sangre, y hay una glucemia elevada en sangre, que es ya el último punto, que pues junto a todo esto que ya vimos, es el incremento de la glucemia dado tanto por una formación constante de glucosa en el hígado, y por una disminución en la utilización de esta glucosa por parte de las células. Esto es principalmente en células de músculo esquelético, no va a afectar a los hepatocitos, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, este incremento de la glucemia puede ser del 50% o más, el valor normal puede aumentar todo eso, y el Gayton menciona que esto lleva a una diabetes suprarrenal. Esta diabetes suprarrenal no va a tener efectos parecidos a la diabetes mellitus, pero pues va a estar dado por un exceso de glucocorticoides. Y aquí les hago una pregunta, pues si tenemos este tipo de diabetes, donde hay una alta glucemia en la sangre, ¿no sería recomendable o sería efectivo o no sería, o sería contraproducente a ese paciente administrarle insulina? ¿Qué harían? O sea, ¿nos haría bien o no nos haría mal? Esa es mi pregunta para ustedes. Sí, sería efectivo
o qué tan viable ven el administrar la insulina a pacientes que tenían esta diabetes suprarrenal. ¿Puede responder, doctor? Sí, mira. Está levantando la mano. Pues yo creo que, como mencionó, sí, pues se supone que hay una resistencia de la insulina. Entonces, al administrar la insulina, pues como hay resistencia, en realidad no va a ser su función, entonces al final no va a poder disminuir la glucosa. Ajá, exacto. El director menciona que al administrar la insulina pues iba a reducir la glicemia, pero solamente de forma moderada, y esto es justo por la resistencia que se está creando. El problema per se no está en la insulina, sino que en el exceso de cortisol y en el exceso de glucocorticoides que está habiendo. Entonces el darle más insulina pues va a ayudar, pero no de todo, porque el problema no está en la insulina, no está ni en su síntesis ni en su secreción, sino que está en que ya los tejidos están generando una resistencia por parte de ese exceso de cortisol. Doctora, entonces hasta estos momentos, ¿cuántos tipos de diabetes conoces o has escuchado? Muchísimo. O lo que usted crea. Pues este de diabetes suprarrenal no lo había escuchado, también el de la diabetes mellitus, la diabetes pancreática. Ya el diabetes mellitus, ya el término, la ARA ya lo quitó, no ya es obsoleto, ¿no? O sea, ese diabetes mellitus o sifón de miel era porque el paciente tiraba orinaba glucosa, orinaba glucosa, por los efectos que ya hemos platicado, porque el riñón tira glucosa cuando se eleva en la sangre. Y entonces los diabéticos mal controlados, cuando orinan, y si llegan a chorrear fuera del sanitario, donde orina, el piso es pegajoso. Aunque usted no lo crea, piensas que está pegajoso, porque es glucosa lo que está tirando. Las hormiguitas negras, las chiquititas que les gusta el azúcar, llegan y empiezan a abandonarse porque hay glucosa. Entonces por eso en algún momento le llamaron diabetes mellitus o sifón de miel. Hasta estos momentos, ¿en dónde cree usted que esté el problema de la diabetes? Pues dependería de qué diabetes estamos hablando. ¿Cuántos tipos de diabetes considera usted que hay hasta este momento? También creo que son 5 tipos, pero la verdad no me sé los. ¿No? Y creo que hay más tipos todavía. Tipo 1 o insulina dependiente. A ver, les ayudo. Tipo 1, 2, 3 y 4. Todos, actualmente un diabético adulto puede usar insulina y es insulino dependiente. Antes de la diabetes, tenemos dos tipos. Antes se conocían dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 se caracterizaba porque se presentaba en niños y a esos les administraban insulina porque hay un problema genético, porque el páncreas no produce insulina o algún problema inmunológico. Las células beta del páncreas se destruyen y no hay producción de insulina, entonces no hay esa hormona que meta la glucosa de la célula. Se le llamaba diabetes tipo 1 o insulina dependiente. Hoy en día tenemos niños diabéticos y no es por un problema del páncreas, no. Simplemente otra vez no se sabe la causa porque luego sigue la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 puede ser por resistencia a la insulina, puede ser porque no se produce insulina, o puede ser porque el hígado hay una mayor glucogenólisis, hay aumento de la glucosa. Y luego tengo la diabetes tipo 3, o le llaman las diabetes tipo mortis, es una diabetes secundaria. Esto, la insuficiencia suprarrenal, es parte de la diabetes tipo 3. Imagínense una persona que tiene pancreatitis crónica y el páncreas empieza a destruir y no hay producción de insulina. Voy a tener diabetes, pero no es una diabetes esencial. La diabetes tipo 2, la que no conocemos, es multifactorial. Luego diabetes tipo 3, que es la causa secundaria. Problemas en el hígado, problemas en el páncreas. Y tengo una diabetes tipo 4, el coco, diabetes gestacional. A partir de las 20 semanas las mujeres cuando embarazan llevan un cambio fisiológico muy importante.
aumenta el volumen sanguíneo, su respuesta metabólica es diferente, la forma es diferente, o tienen parásitos chiquitos allá adentro que están inventando y hay que hacerlo crecer. Y no deja de ser un cuerpo extraño para el cuerpo de la mamá, y entonces también el sistema inmunológico disminuye su acción para que pueda dejar crecer a ese cuerpo extraño. Pero también tiene que aumentar la energía, tiene que duplicar la formación de energía, y por lo tanto tiene que aumentar los niveles de glucosa en sangre lo suficiente para que haga su efecto, pero que no rebase cierto límite. Cuando los siguientes programas páncreas no se valores normales de glucosa. Tengo cuatro tipos de diabetes. Tipo 1, autoinmune. Tipo 2, no sabemos qué pasó. Tipo 3, una causa directa como esta, que son los moles. Y tipo 4, la diabetes gestacional. ¿Sí? Next. Bueno, ahora los efectos del cortisol, ya los vimos en los hidratos de carbono, ahora en el metabolismo de las proteínas. Primero hay aspectos muy importantes. Resumen de los efectos de los pues es que va corticoide el cortisol en los carbohidratos. Okay. Resumido. En células que sean, en tejidos extrahepáticos va a disminuir la síntesis de proteínas, y en los hepatocitos va a aumentar, en el hígado va a aumentar esa síntesis de proteínas, y lo que va a dar pues también un aumento en que esas proteínas salgan y pues aumenten las proteínas también en el plasma. Y todo esto el menciona que se puede deber a un aumento del transporte de los aminoácidos en el caso de los hepatocitos, es decir, aumenta el transporte de aminoácidos hacia los hepatocitos, pero en tejidos extracelulares va a hacer lo contrario, va a disminuir ese transporte de aminoácidos, y pues al final nos dan esos dos efectos, que es el que aumenten la síntesis de proteínas en el hígado, en los hepatocitos. Y pues creo que ya. Sí, pues sí, va a aumentar la tasa de desaminación porque pues ocupamos utilizar esos aminoácidos, entonces hay que desaminarlos para utilizarlos en el hígado, y pues también aumenta lo que ya les he estado diciendo, que va a aumentar la gluconeogénesis, es decir, la conversión de aminoácidos a glucosa, y pues ese es el objetivo, el transportar estos aminoácidos para ayudar a esa producción de glucosa, para ayudar al hígado. Y ya en las grasas, pues lo que va a hacer principalmente, lo que el cortisol va a hacer principalmente va a ser movilizar los ácidos grasos. Esto, a este momento les dije que dentro de la célula no está viendo glucosa porque no está pudiendo entrar, porque el cortisol está impidiendo esa entrada de glucosa hacia las células. En este caso no está viendo un menor transporte de glucosa en los adipocitos. Aquí algo importante es que el alfa-glicerol-fosfato va a funcionar, va a ser tanto derivado de la glucosa y nos va a ayudar al depósito y mantenimiento de los triglicéridos. Entonces, si no está llegando glucosa a las células, no se está produciendo alfa-glicerol-fosfato, lo que va a provocar que los ácidos grasos se empiecen a liberar y vayan hacia el torrente sanguíneo y hacia otra vez los hepatocitos. Cuando hay un exceso de esta secreción de cortisol, pues va a producir más movilización de ácidos grasos, y esto va a generar un tipo de obesidad peculiar que Leighton menciona, que se caracteriza por un cuello de búfalo y una cara redonda de luna llena. Y pues va a propiciar esta movilización de aminoácidos de ácidos grasos, va a propiciar el aumento de grasa en zonas como el tórax o la cabeza, y es lo que nos da la cara redonda y el cuello de búfalo. Y pues esto se conoce como el síndrome de Cushing, pero vamos a hablarlo un poquito más adelante porque tenemos un caso clínico sobre eso. Y bueno, ahora, el cortisol no solamente tiene papeles fundamentales en el metabolismo de estos tres compuestos, sino que también va a ayudarnos a resistir al estrés y a la inflamación. Esta tabla, esta imagen está sencilla, entonces no sé si alguien quiera voluntariamente pasar a explicarla. Selecciona, doctor. Ay, qué pena. Usted es la disertante aquí, ¿qué decide? Luego, Va, Rebeca. Yo tenía una duda. Bueno, pues ya aquí es más como, ya no puede diagnosticar, por decirlo más clínico. En el síndrome de Cushing se menciona la cara de luna llena, pero yo he visto que,
Sí. también no sé si está mal, que hay familias como con cara ancha o cara populosas, o sea, y yo digo, ¿será por un lacto o sea, usted cómo lo clasificaría? Que llegan a o sea, no sé. Acuérdese, doctora, que en medicina todo está fundamentado sobre cuando usted llega a una conclusión diagnóstica o una sospecha diagnóstica, tiene que reunir varios factores para que pueda llegar a esto. Los primeros es grupos etarios. Las enfermedades se presentan de acuerdo a ciertos grupos etarios. La segunda son factores de riesgo, es decir, qué situaciones pueden detonar la enfermedad que yo estoy pensando. La tercera son las manifestaciones que me tienen, y todo esto cae en algo que se llama historia de la enfermedad. Entonces, si usted ve a una persona con cara redonda, pero el resto, si piensas en el cortisol, al final de cuentas es un exceso, el Cushing es exceso de cortisol. La forma más frecuente de poderlo inducir, y es la más conocida, es el Cushing exógeno, es decir, yo le doy medicamentos esteroideos por mucho tiempo, y lo que hago es, el cuerpo siempre le gusta el confort. Pues para resolver la duda, doctora, si tiene fases de luna llena, activa, dorsal, tienes que buscar el porqué, y dentro de estos tus opciones serían endocrinológico, pero es más fácil que tenga activa dorsal o de búfalo, porque quizá la anatomía de la columna ya se está reformando, ¿no? A lo mejor ya tiene, no sé, 60, 70 años y se está innovando. Con el tiempo la senescencia hace que los tejidos se hagan más laxos y se empiece a curvar la columna. Eso es por un lado, pero si es una persona joven que toma esteroides, que toma el uso indiscriminado de glucocorticoides, piensa en un problema de Cushing. Ahora, una pregunta no se responde con la otra pregunta que va a estar, y por eso me disculpo ante todos ustedes, pero ¿qué esperaría? O sea, yo pienso en algo, en una fase de luna llena o un síndrome de Cushing. ¿Qué otras manifestaciones clínicas yo esperaría sabiendo los efectos del cortisol? Debilidad muscular. Síndrome de debilidad muscular. ¿Por qué debilidad muscular? Por justamente ese exceso de cortisol, porque como les dije, va a reducir las proteínas, los aminoácidos, la síntesis de proteínas en músculos, en el músculo esquelético, y después se genera la... Pero no sería más entonces que si el cortisol hace un efecto sobre las proteínas que tienen proteólisis, degradar para liberar ácidos grasos que se vayan del hígado para que forme más glucosa, pero en el hígado no se forma. ¿No sería más esperado que esa degradación de proteínas en mis piernas y en mis brazos me hagan unos brazos flaquitos? Si tienen debilidad muscular, pero no sea más, porque si yo estoy metiendo mucho esteroide, no sé, dexametasona, pero cortisona, y nos dijo Constanza que el cortisol tiene efectos mineralocorticoides cuando yo rebaso cierta exposición. Entonces voy a simular a la aldosterona. ¿Cuál es el efecto de la aldosterona? Absorbe sodio, agua y elimina el potasio. Muy bien. ¿Cuál es el efecto del potasio en el músculo? Fuerza, contractura muscular. Si no tengo, entonces esta persona va a tener hipocalemia y entonces va a estar débil de los pies. Puede ser tan débil que puede parar el diafragma. Hay una complicación que se llama parálisis hipocalémica. Y no es un diagnóstico tan sencillo, tal vez. Y bueno, ¿qué otro efecto esperaría encontrar relacionado con el exceso de cortisol? Hipogonadismo. ¿Cómo manifestaría el hipogonadismo? Pues, por ejemplo, en los hombres puede haber disfunción eréctil o ginectomastia. La ginecomastia tiene que ver con el cambio por las aromatasas, pero quizá el apetito sexual disminuye, pierde la libido y va por el efecto del esteroide. ¿Son la cobrina? Doctora, ¿por qué haríamos Ana, doctora? Ayer me empecé a preguntar por la doctora Edith, no se llama Sana, doctora.
llamaba Paulina. Por eso le pregunté. Y ya estoy tratando de cambiarme de sistema Paulina. Aumenta la producción de andrógenos. No sé qué ella pensó. Bueno, sí, va por ahí. Pero podría haber como aumento de, como en el vello púbico y eso. Para que se haga como más. O los niños que estén pequeñitos y estén varones. Pueden ser, sí. Pero estamos hablando de una persona adulta. Sí, no, ese es el contexto de lo que hablar. Diabetes tipo 2. Hiperglicemia. Entonces llega una persona de piernas flacas, por lo que comentaste, con jiba dorsal, cara de luna llena, hiperglicemia. ¿Qué más? Infecciones recurrentes, porque todavía no platicamos, pero parte del efecto del cortisol, imagínense cómo se defiende el cuerpo ante una caída de una moto o de una bicicleta. Yo platicaba con una señora de 47 años, ama las motos, trae una moto aquí. Y le digo, fuma, toma, se droga, no, diabetes, hipertensión, no, alergias solamente a los hombres. ¿En serio? ¿Y qué le pasó? Cuénteme. Pues iba en mi moto, como a 60, y trae una moto. Yo moto 60, dice. Hizo una boya y la llanta resbaló, las boyas son muy peligrosas para adentro. ¿Quién maneja? ¿Quién conduce motocicleta? Las boyas resbalan la llanta de la moto. Entonces resbalan y cayó. Desde el tercer arco costal hasta el onceavo, rotos. Fractura de clavícula, desplazada, y ya traía una prótesis de cadera. ¿Y esto qué? Pues las motos. ¿Cómo creen ustedes que esa mujer solventa, al final de cuentas, ese estrés? ¿Cómo creen ustedes que solventa tanto estrés y tanto dolor? No sé, en qué se estuviese preguntando, porque estaba así, como si nada, respiraba lento, porque toda la familia estaba rota. Pero ahí les cambio la pregunta: ¿cómo esperas encontrar la glucosa en esa persona? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la principal fuente de energía en mi cuerpo? Glucosa. El que más dura son los lípidos, pero la glucosa es la más fácil para poder lograr la energía. ¿Qué necesito para defenderme del estrés? Energía. Todo se mueve por energía. Entonces lo que hace el cortisol es, en primera, disminuir el consumo de glucosa para que se eleve y supuestamente pase a formar más energía. Ese es el fin del cortisol. Disminuye tiene un efecto inflamatorio para que los glóbulos blancos no vayan, porque van a hacer sus estragos. Todo esto que les estoy comentando, que aumenta la presión arterial, aumenta la glucosa, disminuye la función inmunológica de manera aguda. Todo eso se llama respuesta metabólica al trauma. Trauma físico, trauma mental, cuando ustedes quieran, toda aquella situación que ponga a la persona en estrés generará producción de cortisol. Ahí le rompieron las patitas a la rata, pobre ratita. Pero no se necesita romper la patita a la rata, sino el simple hecho. El simple hecho, por ejemplo, de me voy a someter a una prueba mental importante y rigurosa, examen de fisiopatología. Preocupas, un poquito de ansia, esa ansiedad, esa inquietud es porque estás liberando muchas catecolaminas, pones en sudoroso, pálido. Imagínense un primer examen del doctor Pastor y luego sigue el doctor Guerrero, su alumno de inmuno. ¿Cómo están? Estresados. ¿Por qué se mantienen de pie? Porque tienen algo que les está generando energía para que eso pase.
necesito estar golpeado para estar estresado, para generar estrés. No dormiste, ¿cómo está tu cortisol? Elevado, tienes que estar despierta. Y eso es lo que genera el cortisol. Entonces, ahora nos salimos mucho del tema, pero siempre va en el contexto clínico de lo que tengas, lo que rodea a tu paciente que estás analizando. No puedes llegar a lo mejor si lo intuyes, ¿no? Dices, tiene Cushing, oye, pero no consumo esteroides. Me duele la rodilla, pero no tomo dexametasona, porque los esteroides se ven de manera indiscriminada. Bueno, pero usted tiene Cushing, y haces pruebas en endocrinólogo, a lo mejor tiene un tumor que no se le ha dado cuenta. Por eso, pues es muy característico la espalda grandota, la cara incluso se ve hasta congestionada, pero hay otras manifestaciones dermatológicas que se pueden identificar. Usted lo mencionaba bien, el cortisol hace que el GLUT4 se bloquee y entonces la insulina no llega. El páncreas dice, bueno, ¿qué está pasando ahí arriba? Pues ahí te va más insulina y más insulina. Resistencia a la insulina. ¿Qué efectos tiene la insulina sobre la piel? Estimula los linfillos y estimula los melanocitos. Entonces, esa persona, aparte de tener la cara de luna llena, la dorsal, tiene acantosis nígricas, tiene estrías oscuras en la piel, el cuello, las axilas, las cintas. Son cambios de coloración en la piel. Ahora sí está carón, tiene acantosis, tiene hiperglicemia, algo tiene endocrinológico por ahí. Es interesante. ¿Qué más, doctora? Con la introducción. ¿Es las patitas de rata, no? Muy bien. Sí, doctora. Sí, porque son hipertensos. ¿Sí, doctor? Es que me sé los nombres de todos, pero 2 o 3 no he podido. Osiris, Sandra y acabo de conocer a Magali. Porque es un hipertenso, sí tiene razón la doctora. Excelente, y eso aquí no más. Pero en el cortisol. Íbamos bien, ¿no? Tiene usted razón, ¿verdad? Sí, doctor, por el cortisol, porque el cortisol tiene la capacidad de ocupar otros receptores donde se secretan de manera exagerada. No solamente ocupan los del cortisol, también ocupan los mineralocorticoides y simulan el efecto de las medicinas. Por eso las personas que toman esteroides se empiezan a hinchar de las piernas. Hay personas que lo tienen que tomar a fuerzas, aquellas personas que tienen problemas reumatológicos, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, toman prednisona, doctora, y se hinchan de las piernas, no son hipertensos, porque aumentan el volumen sanguíneo, porque simulan el efecto de la aldosterona. Si estás en lo correcto. Sí. ¿Levantaba la mano? No. Next. A ver, sí, muy bien. Ahí. Ajá, ok. Bueno, pues como dijo el doctor, hay situaciones que van a generar estrés y esto va a generar que se libere el cortisol. Una de ellas es la inflamación. Esta inflamación puede estar dada ya sea por alguna infección bacteriana o algún traumatismo que estábamos viendo. Y hay enfermedades en las que, como también ya mencionó el doctor, en las que la inflamación es más nociva que la enfermedad, como la artritis reumatoide. Para entender cómo funciona el cortisol hay que recordar un poco cómo es el proceso de inflamación. Pues primero se van a liberar ciertas sustancias como la histamina, la bradicina, enzimas proteolíticas, prostaglandinas y leucotrienos por las células dañadas, y esto va a hacer que el flujo sanguíneo a la zona inflamada aumente, porque va a generar en piel un eritema. Esto también va a provocar la salida de grandes cantidades de plasma, ya que va a aumentar la permeabilidad capilar y va a generar un edema sifovia, que este edema sifovia es, se observa en la piel y si se presiona no queda hundimiento, sino que la piel vuelve a su forma normal, no queda esa marca que nosotros estamos presionando. Va a haber una infiltración de la zona por leucocitos. Y ya como por último, pues va a empezar el crecimiento de tejido fibroso. Eso sería lo que estaría el proceso de inflamación. Y ahora lo que hace el cortisol
lo más importante que menciona el Guyton, que es como la razón del por qué se disminuye esta inflamación, porque lo que va a hacer el cortisol es ya sea reducir, bloquear las primeras etapas de la inflamación, o si es que ya inició la inflamación, va a reducir el tiempo de curación y va a aumentar la cicatrización. Entonces, la forma en la que lo hace va a ser estabilizando las membranas lisosómicas, ya que si se estabilizan estas membranas lisosómicas, pues ya no van a ser liberadas estas sustancias de la histamina, las enzimas proteolíticas, las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces, al estabilizarlas, pues ya tenemos una ganancia de un montón de cosas, ya que si no están estas sustancias, pues ya no va a haber una permeabilidad de los capilares, va a reducir esa migración de los leucocitos hacia esa zona inflamada, va también a inhibir el sistema inmunitario y va a reducir la multiplicación de linfocitos T. Esto también como parte de que el tejido linfático pues el Héctor mencionaba que el tejido linfático va a disminuir su función inmunológica, y pues es por ello que se reduce mucho de esa multiplicación de linfocitos T, y pues al final también se va a reducir la liberación de interleucina 1 y se va a reducir la fiebre, y todo esto estabilizando simplemente las membranas lisosómicas, ya que pues no vamos a tener la salida de estas sustancias de prostaglandinas y de leucotrienos que nos inciten más a la inflamación. Pues les teníamos un caso clínico que... Ajá. Si lo alcanzamos a ver, digamos. No sé qué hacer. Pero es prácticamente lo que ya mencionó el doctor. O sea, es una... No. Ok. Pues es un paciente... Es que no se ve nada de la imagen. Listo, aquí está. Es un paciente masculino de 35 años de edad con un antecedente prolongado de uso de glucocorticoides de hidrocortisona por una enfermedad inflamatoria crónica. Esto pues es lo que mencionamos, ¿no? Va a acudir por debilidad muscular, por un aumento de peso y por cambios en la distribución de la grasa corporal. Y es lo que vemos la cara de Luna y el cuello de búfalo. Y bueno, en los estudios de laboratorio se encuentra el cortisol elevado y la ACTH disminuida. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, esto ya lo comentamos, de por qué está la hiperglucemia, porque hay una pérdida de masa muscular y porque hay esta redistribución del tejido adiposo. Entonces vamos a aceptarlos. Y ya, por último, yo les hago esta pregunta de por qué en los laboratorios se observa que hay una baja ACTH si el cortisol está elevado. Por una retroalimentación de lugar de síntesis. Ajá. Exacto, es una retroalimentación negativa. Esto lo vamos a poder ver cuando veamos el eje hipotalámico y hipofisiario, pero pues este cortisol que está llegando al cuerpo es exógeno, o sea, es por medio de medicamentos, de fármacos que son glucocorticoides. Entonces es un cortisol exógeno y esto va a provocar una retroalimentación negativa en este eje de hipotalámico y de hipófisis. Y este exceso el cuerpo lo va a detectar y pues va a inhibir la secreción de corticoliberina y va a ser igual a una disminución de la secreción también de ACTH. Entonces eso nos lleva a que la ACTH esté disminuida, pero el cortisol esté alto. Es porque se está haciendo un cortisol exógeno y pues hay una retroalimentación negativa. Y pues ya el diagnóstico pues sería un síndrome de Cushing por cortisol exógeno o un síndrome de Cushing iatrogénico, y pues secundario a una administración de estos fármacos. Yo creo que terminamos la siguiente sesión, porque ya es hora.